Vamos a empezar con el tema de números reales. Los números reales son con los que trabajamos todos los días. Son subconjuntos de los números reales, son los números naturales, los enteros, las fracciones, los irracionales. Entonces, es importante este conjunto de números porque además cuando empiecen a estudiar cálculo, las funciones con las que van a empezar, que son funciones de de variable real, son funciones reales de variable real. ¿A qué me refiero? Y de hecho, esa es nuestra principal motivación por el momento. Prepararlos para el estudio del cálculo. Entonces, en cálculo, ustedes tienen aquí como entrada un número real y sale otro número real. Y ese número real que sale es una función de X. Entonces, van a empezar a estudiar funciones reales, porque la salida es real, de variable real. Ya lo habíamos anteriormente descrito. Son funciones con dominio real y contra dominio real. Entonces, ya que las funciones van a tener por argumento un número real, es importante que conozcamos cuáles son las propiedades de los números reales. ¿Cuál es la estructura algebraica de los números reales? Decimos que los números reales tienen una estructura de campo. De hecho, aquí vamos a ponerlo con todo y su adjetivo. Es una estructura algebraica de campo. Los números reales van a, para definir esta estructura de campo, vamos a definir sobre el conjunto de los números reales dos operaciones binarias, que es la suma y el producto. Estas operaciones, decíamos, son operaciones binarias. Quiere decir que están definidas para dos elementos. Y voy a hacer una tabla en donde escriba la propiedad y bajo qué operación se está dando esa propiedad. Entonces aquí vamos a poner propiedad. También depende del libro de texto, le van a llamar axioma, ¿verdad? Porque son las propiedades justamente que vamos a estar suponiendo que son ciertas. Para definir esta estructura. Y aquí es bajo la operación de suma y bajo la operación de producto. Entonces, vamos a empezar con la primera propiedad, que es la de cerradura. Cerradura lo que significa es, tomo dos números reales y al sumarlos, el resultado vuelve a ser un número real. Lo mismo para el producto, tomo dos números reales cualesquiera
y al hacer el producto el resultado es un número real. Y lo escribimos así. Para todo x, y en R, x más y está en R. Y acá, para todo x y y en los números reales, x por y está en los números reales. Hay otros conjuntos que no son cerrados. Por ejemplo, si ustedes toman el conjunto de los números imaginarios, vamos a suponer que tienen el número i, que se define como la raíz de -1. La raíz de -1 por la raíz de -1 ya daría -1. -1 es un número real y la raíz de -1, que es un número imaginario. Entonces, toman dos números imaginarios y el resultado ya no es un número imaginario. Ese es un ejemplo de un conjunto que no es cerrado, en este caso, bajo el producto. Les menciono esto porque, como desde la primaria estamos acostumbrados de que, bueno, sumo dos números y el resultado vuelve a ser otro número que al principio ni siquiera sabemos que se llaman números reales, estamos acostumbrados a que estas propiedades siempre se cumplen y a veces suponemos mal que se va a cumplir que se van a cumplir para cualquier otro conjunto. En álgebra lineal, cuando empiecen el estudio del álgebra lineal, van a estudiar, de hecho, otros objetos matemáticos que tampoco conservan la cerradura. Pero bueno, eso es lo que significa la propiedad de cerradura. Tomo dos elementos en el conjunto, en este caso en los números reales, y el resultado vuelve a estar en ese conjunto. La propiedad asociativa. Lo que dice la propiedad asociativa es que para cualesquiera tres números reales, x más y agrupado y luego más z es igual a x más y más z. Aquí, por un lado, la propiedad asociativa extiende la operación binaria. Esta operación de suma que está definida originalmente para dos elementos, por un lado la extiende, pero también lo que nos dice es, no importa cómo agrupe estos tres números, el resultado va a ser el mismo. Aquí, por ejemplo, podríamos pensarlo así, ¿verdad? Por la propiedad de cerradura, garantizamos que x más y vuelve a ser un número real y lo sumamos con z. Pero supongan ustedes por un momento que esta propiedad no fuera cierta. ¿Qué tal si, aquí me equivoqué. ¿Qué tal si al sumar ¿qué tal si ocurriera que al sumar x más y luego más z diera un resultado distinto que sumar primero y más z y luego x? Nosotros nunca nos hemos enfrentado a esa situación. Bueno, les decía que entonces la propiedad asociativa lo que garantiza es que no importa cómo agrupemos estos tres números, el resultado va a ser el mismo, pero además garantiza que si sumo primero x más y, este resultado, que sé que es un número real por la propiedad de cerradura, al sumarle z me va a dar lo mismo que si sumo primero los últimos dos y luego el primero, ¿verdad? Lo mismo para el producto, para cualesquiera x, y, z en R, x por y por z
es igual a X por Y por Z. Y todavía en algunos exámenes me he dado cuenta que utilizan de vez en cuando el signo de multiplicación como si fuera una X. Por favor, ya no lo usen. Utilicen los paréntesis o utilicen este punto. De hecho, aquí, después del paréntesis, podemos omitir ese punto, ¿verdad? Y en los paréntesis, también se puede omitir pensando en que si los números se están multiplicando, los podemos escribir simplemente uno al lado del otro. Entonces, prefiero que escriban expresiones de este tipo a que escriban ahí con el signo por, que se puede confundir con la X. Luego, la propiedad del inverso. No, perdón, primero la del neutro. La del neutro, en este caso, la del neutro aditivo. La del neutro aditivo dice, para cualquier número real, existe y además es único, un número que en este caso es el 0, que también es un número real, tal que x más 0 es igual a 0 más x igual a x. Significa, existe un número tal que al sumarlo con cualquier otro número real lo deja invariante. Pero no solo eso, sino que con este número se cumple la conmutatividad. Claro que como parte de la estructura algebraica de grupo va a haber una propiedad que es la propiedad conmutativa. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué caso tiene estar mencionando aquí que x más 0 es 0 más x? Hago énfasis porque pensando también que en álgebra lineal van a estudiar objetos matemáticos llamados matrices, para los que en el producto no se cumple la propiedad conmutativa en general, pero para los neutros se debe de cumplir. Entonces, es más que nada pensando en lo que van a aprender a futuro y que puedan contrastarlo con lo que en este momento estamos escribiendo. Entonces, aquí, para cualquier número real, existe y es único un elemento que es el 1 en los números reales, tales que al multiplicarlo por la derecha o por la izquierda, deja al número invariante. El neutro. Entonces, ahora vamos a definir el inverso. El inverso se define en términos del neutro, como ya en alguna ocasión se los había mencionado. Si no existe el neutro, no puede existir el inverso, porque el inverso está definido en términos del neutro. Y aquí es para cada número real. También podría utilizar este símbolo, pero regularmente lo leemos como para cualquiera, para todo, no importa cuál, ¿sí? Y aquí quiero hacer énfasis en que para cada número real existe un único menos x, tal que al sumar x con menos x, es lo mismo, aquí no me va a alcanzar el espacio, tal que al sumar x con menos x va a dar lo mismo que sumar menos x más x, es decir, se cumple la propiedad conmutativa para estos elementos y da como resultado el neutro,
¿sí? Entonces, si el neutro no existe, no podemos definir el inverso. Esta es de las cosas que, por ejemplo, yo no entendía cuando lo aprendía por primera vez, ¿verdad? Que estas propiedades de hecho tienen un orden. Simplemente me las aprendía y no consideraba que si no hay cerradura, no puede haber propiedad asociativa, porque si no se garantiza que la suma de 2 vuelva a ser un número real, tampoco se puede garantizar que ocurra la propiedad asociativa. Y si no existe el neutro, no puede existir el inverso. Entonces, sí hay un orden en estas propiedades. Y aquí otra vez, para cada número real existe y es único un elemento que lo vamos a denotar como x a la menos 1, como 1 entre x, y aquí hay una pequeña excepción, ¿verdad? ¿Quién me dice cuál es esa excepción? Para cualquier número real. Sí, dime. Cuando X no sea cero. Exacto. Entonces, el inverso multiplicativo está definido para todos los reales excepto el 0, ¿verdad? Entonces, se cumple esto tal que ese inverso que estamos definiendo por X es igual al neutro, ¿verdad? Pero se cumple la propiedad por la derecha y por la izquierda y da el neutro como resultado. Luego tenemos la propiedad conmutativa. Para cualquier par de números reales, sumar x más y es igual a sumar y más x. Y para cualquier par de números reales, multiplicar x por y es lo mismo que multiplicar y por x. Esta es la que se lee, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Cada x en este caso es un factor, y es otro factor, entonces el orden de los factores no altera el producto. Acá lo leeríamos como el orden de los términos no altera el resultado o no altera la suma. Recuerden que cada signo de suma o resta rompe los productos, ¿verdad? Y cada uno de estos se llama términos. Entonces aquí es el orden de los términos no altera el resultado de la suma y aquí es el orden de los factores no altera el producto. Y luego tenemos una propiedad que es para las dos operaciones. Esta es la propiedad distributiva. Y es una propiedad que involucra ambas operaciones. Para cualesquiera x, y, z en los números reales, entonces x por y más z es igual a x por y más x por z. Es decir, es una propiedad distributiva en donde el producto se distribuye sobre la suma.
Antes ya habíamos estudiado otras estructuras algebraicas. Por ejemplo, en lógica proposicional teníamos como operaciones binarias la unión y la intersección, y como conjunto teníamos el conjunto de proposiciones, ¿verdad? Entonces era el conjunto de proposiciones bajo las operaciones binarias de conjunción y disyunción. Y para ese caso, veíamos que la conjunción se distribuía sobre la disyunción y la disyunción sobre la conjunción. Es decir, en esa estructura algebraica había dos propiedades distributivas. En el caso de los números reales, la única que es válida es que el producto se distribuya sobre la suma, pero la suma no se distribuye sobre el producto. Entonces, ahí digamos que ya tenemos un ejemplo de los que hemos trabajado anteriormente, en donde en esa estructura hay dos propiedades distributivas y en esta que estamos ahora estudiando solamente hay una. ¿Alguien puede mencionar algún otro conjunto con otras dos operaciones binarias en donde ocurriera lo mismo, que hubiera dos propiedades distributivas? Tema después de lógica, ¿cuál fue? Entonces, ¿cuál fue? Conjuntos. Conjuntos. Conjunto. En este caso, cuando teníamos el conjunto de conjuntos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las operaciones binarias? Definíamos dos operaciones binarias, ¿verdad? Unión y conjunción. Unión e intersección, ¿verdad? Ajá. Son disyunción y conjunción para proposiciones y unión e intersección para conjuntos. Y en ese caso, la unión se distribuía sobre la intersección y la intersección sobre la unión, es decir, si hay dos propiedades distributivas. Ahora, aquí vamos de paso a hablar de otras estructuras algebraicas. Cuando un conjunto cumple con todas estas propiedades, es decir, eh, bajo cada una de las operaciones binarias cumple con las 5 primeras propiedades, se le llama grupo conmutativo o grupo abeliano. Es decir, los reales bajo la suma forman un grupo abeliano, los reales bajo el producto forman un grupo abeliano. Si nada más consideramos las primeras 4 propiedades, entonces decimos que tienen una estructura de grupo. Y si solamente cumplen cerradura y asociativa, es un monoide. Y si son grupo bajo una y monoide bajo la otra, se dice que es un anillo. Y si además de que sea anillo hay un elemento neutro, se dice que es un anillo con elemento neutro. Entonces, hay muchas estructuras algebraicas que se pueden definir con estas propiedades. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de los números reales. El siguiente tema es números complejos y resulta que los números complejos también tienen una estructura de campo. Pero el conjunto de los números reales, el de los complejos y también el de los números racionales. Si ustedes piensan en cada una de estas propiedades solamente para números racionales, también los números racionales resulta que tienen una estructura de campo.
pero los números enteros ya no. ¿Por qué? Porque no cumplen con la propiedad del inverso. Si ustedes tienen un número entero, para definir el inverso, necesariamente ya entrarían a los números racionales. Entonces, justamente, los números enteros tienen una estructura de anillo con neutro multiplicativo. Y si pensamos solamente en los números naturales no cumplen ni siquiera la propiedad del inverso aditivo. Sí cumplen la propiedad conmutativa, pero no tienen inverso aditivo. Para que lo tuvieran, tendríamos que extenderlo a los números enteros. Entonces, ahí contrastamos que no todos estos conjuntos de números que conocemos tienen la misma estructura algebraica. Ahora, además de las propiedades de campo, tenemos propiedades de orden. O también axiomas. Y aquí, dependiendo del libro de texto que ustedes consulten, van a listarse 2, 3 y a veces hasta 4 propiedades, pero en el caso de que se listen más de 2, las otras se pueden obtener a partir de las que están listadas. Yo voy a listar 3 propiedades. La tricotomía. Tricotomía. Para cualesquiera 2 números reales, X es mayor que Y, o X es igual a Y, o X es menor que Y. ¿Sí? Vamos a acentuar esta O para hacer énfasis en que es una O exclusiva. Solamente se puede cumplir una de estas propiedades. Dependiendo del libro en el que estudien, a veces esta propiedad viene para un número real y el 0, ¿verdad? Entonces, para cualquier número real, X es mayor que 0, o X es igual a 0, o X es menor que 0. Pero básicamente es la misma. Luego está la propiedad de monotonía. Monotonía. En este caso se toman 3 números reales, X, Y, Z en R, y si X es menor que y Z, y Z es un número real, entonces X más Z es menor que Y más Z. Aquí hay una relación entre X y Y, la relación es menor que, pero esta propiedad también la podemos aplicar cuando la relación entre X y Y es mayor que o cuando es igual. No las escribo, nada más las menciono, ¿verdad? Pero se pueden escribir así, ¿verdad? Si X es mayor que Y, entonces X más Z es mayor que Y más Z. Este es para la suma. Y para el producto, tenemos que para cualquier par
de números reales y z, también un número real, pero positivo, déjenme ponerlo así, x, y, z números reales y z positivo, si x es menor que y, entonces x por z es menor que y por z. Aquí la relación es menor que y también funciona con mayor que o con igual. Pero lo que sí es muy importante es que z sea positivo. Si z es negativo, entonces si x es menor que y, x por z es mayor que y por z. El sentido de la desigualdad cambia y esas son de las propiedades que sí vamos a demostrar. Entonces, monotonía para la suma, aquí no importa si z es positivo o negativo, la relación se conserva. Y para la monotonía para el producto es, aquí sí es importante que z sea positivo para que la relación que había entre x y y se conserve cuando hacemos el producto por z. Y la tercera propiedad es la de transitividad, la propiedad transitiva. Entonces, aquí, si se tiene 3 números reales, tales que x es igual a y es igual a z, entonces x es igual a z. La relación en este caso es de igualdad, pero también es válida así, ¿verdad? Si x es menor que y es menor que z, entonces x es menor que z, y si x es mayor que y es mayor que z, entonces x es mayor que z. Vamos a dar por hecho que estas propiedades son válidas, no van a necesitar demostración, por eso es que escribí que son axiomas. Entonces, recuerden que los axiomas son proposiciones que es tan evidente que son ciertas que no se necesita demostración. Entonces, vamos a dar por hecho que las propiedades de campo y de orden son axiomas y no las vamos a demostrar, pero las propiedades que sigan sí necesitarán demostración y para ello para demostrar esas otras, vamos a dar por hecho que estas propiedades son válidas. Es decir, estas van a ser las hipótesis para demostrar más propiedades. Bien, aquí vamos a utilizar las propiedades de orden para demostrar que si se tiene una desigualdad en donde x es menor que y z es un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte al multiplicar por z. Entonces, demostración. Si z es negativo, entonces menos z será positivo. Significa esto que x es menor que y
menos z es positivo. Entonces, por la propiedad de monotonía para el producto, en donde si z es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad, tenemos que x por menos z es menor que y por menos z. Aquí, claro, hace falta que justifiquemos, ¿verdad? Que este producto es equivalente a menos x por z menor que menos y por z. Ahora, por la propiedad de suma, de monotonía para la suma, si tengo una relación de desigualdad de menor que, como en este caso, entre dos números, y le sumo cualquier otra cantidad de ambos lados, la relación se conserva. Entonces, en particular, sumamos y por z de ambos lados, como por la propiedad de cerradura, y por z es también un número real. Ahora, por la propiedad del inverso aditivo, tenemos la misma cantidad, una con signo positivo y otra con signo negativo, da el neutro. Y ahora, de ambos lados de la desigualdad, voy a sumar x por z. Ahora lo hago por la izquierda. Aplico propiedad asociativa. Y del lado derecho aplico la propiedad del neutro. Los dos términos que están entre paréntesis, uno es el inverso aditivo del otro, entonces es 0. Tenemos el neutro más cualquier otro número, entonces da ese número, lo deja invariante. Y entonces, justamente lo que acabamos de demostrar es que si x es menor que y z es menor que 0, entonces y por z es menor que x por z, que también lo podemos escribir de esta otra manera. X por z es mayor que y por z, es equivalente, ¿verdad? Y entonces, justo lo que probamos es que cuando multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Por lo tanto, ya nada más para concluir, si x es menor que y z es negativo, entonces x por z es mayor que y por z.